Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta. Bueno, ya estamos de lujo con el doctor Víctor Pimentel, quien es neurocirujano, experto en columna y cráneo. Hoy vamos a tener un tema bastante popular, porque solamente escuchamos, doctor, ay, me duele aquí atrás, me duele la cadera, me duele. Ay, cuando le duele, le dice que la columna, me falta algo, me rompí algo, pero cuando vamos al médico ya es porque la cosa es grande. Y se trata siempre de que la hernia discal lumbar está ahí presente. Precisamente ese es nuestro tema, y a ver en qué momento ya es que se da la cirugía. Bienvenido, qué bueno tenerle por acá, doctor, de nuevo. Un placer siempre, muchas gracias por la invitación. Como usted decía, uno de los principales problemas que tenemos el dominicano es que esperamos a tener un problema muy grande antes de ir al médico. Siempre es bueno cuando tienen esos dolores de espalda baja, por lo menos hacerse un chequeo, porque si vemos las estadísticas, más del 80% de las hernias discales lumbares no deben o no se pueden operar porque se le puede dar un tratamiento conservador, pero el dominicano al fin espera al último momento en su peor condición para poder entonces ir al médico. Nuestra Doctor, ¿qué también es una sociedad que básicamente trabaja haciendo fuerza y eso también contribuye a la aparición de las hernias discales lumbares. qué bien, doctor. Justamente le quería preguntar qué ocasionaba esas hernias. Si es solamente cargar cosas pesadas o hay algunos otros eventos que pueden... Hay muchos factores involucrados. El disco intervertebral, que nos sirve como un apoyo entre los cuerpos vertebrales, está formado básicamente de agua y rodeado de un cartílago. Esto con el tiempo va perdiendo esa hidratación y se vuelve menos suave, menos blando, y es más susceptible a que cuando es apretado por una fuerza, entonces el cartílago se rompe y esto entonces puede hacer que el núcleo pulposo salga. Entre los factores tenemos uno de los principales que es el peso, la obesidad, levantar objetos pesados, la postura del individuo. También hay ciertos factores genéticos, el cigarrillo, porque el cigarrillo disminuye mucho lo que es la vascularidad del disco y hace que se dañe mucho más rápido. También es frecuente en los pacientes que manejan largas distancias. La posición sentada por mucho tiempo también contribuye a esto. Y el movimiento de flexión, rotación también. Esas personas que trabajan haciendo oficio, barriendo, suapeando y levantando objetos pesados también son más propensos a presentar una hernia discal lumbar. Doctor, ¿los síntomas simplemente son el dolor o hay algún otro que nos pueda alertar? Porque hay personas que se quejan de que como que sienten como un calor inmenso en el área. ¿Sería parte de esos síntomas? Generalmente el paciente que tiene una hernia ya ha tenido crisis de dolor de espalda. El dolor generalmente viene por la inflamación del platillo y a veces es por la inflamación muscular. Pero ya cuando el paciente presenta síntomas de calambres en las piernas, calambres en los brazos, en el caso de la cervical, ya debe buscar ayuda médica. Esto se debe ya que el nervio está siendo apretado por el disco. Entonces te provoca esa sensación, alteración tanto en la fuerza muscular como en la sensibilidad. Y ahí es importante entonces ir al médico para buscar ayuda. ¿Cuáles son los riesgos de una operación? ¿O si siempre es operación o hay otra Es una forma de pregunta prevenir? bastante importante. Casi siempre los pacientes, desde que ven que tú le haces un estudio, el estudio principal
el gol estándar para las hernias es la resonancia magnética. La resonancia te reporta protrusión, que es lo primero que va antes de formar una hernia. Casi todo el que tú le haces una resonancia va a presentar la protrusión. Las hernias, incluso ya las hernias propiamente dichas, el 80% se resuelven sin operarse, con terapia física, medicación, mejorar la postura del paciente en su trabajo, etcétera. Con eso el paciente debe mejorar. Ya cuando hay síntomas que no ceden, el paciente puede ser candidato a cirugía. Los síntomas principales son una debilidad en el miembro y también alteraciones de las funciones esfinterianas. Ya ahí se presenta una emergencia quirúrgica. En este caso, el paciente sí debe ser operado cuando están esos casos. Otra opción que le damos al paciente cuando no mejora con terapia física y medicación es el llamado bloqueo o neurólisis, que es inyectar medicamentos antiinflamatorios directo a la zona donde está el nervio apretado o el dolor, y hay un buen porcentaje de los pacientes que mejoran con esto. Pero hay que tener ojo, cuando hay una debilidad muscular, un déficit en la motricidad o una alteración en los esfínteres, el paciente debe ser operado y ya se considera una emergencia quirúrgica. Doctor, conozco un caso de una señora que no puede hacerse ningún tipo de estudios de eso de radiografía acostada, ni sonografía, nada de eso. Ni puede permanecer, por ejemplo, para darse masaje acostada porque su cadera le duele mucho. Es como, ella dice que es como si se estuviera rompiendo su cadera. Ahí hay algo de eso, de alguna hernia, por ahí algún asunto de eso ya desgastante, vamos a decirle. Podría haber un componente lumbar, pero si ella tiene un dolor importante en la cadera, aunque no se puede hacer un estudio de largo tiempo, debe hacerse una radiografía de pie en la posición que ella más pueda aguantar. Y a las caderas tienen una importante influencia en el balance de la columna. Muchas veces el paciente comienza con un problema de cadera cuando tienen una pierna más alta que otra, etcétera. Entonces se provoca un desbalance en la columna, hace una escoliosis, que entonces predispone a la aparición de hernias y estrecheces en los niveles donde salen los nervios, entonces eso le provoca el dolor. Siempre lo que es cadera y columna van de una forma integral para poder tratarse. Pero siempre cuando tú evalúas un paciente, aunque tú tengas una idea de lo que puede tener, es importante hacer algún tipo de estudio imagenológico que te pueda guiar para el diagnóstico definitivo. Doctor, Okay. me pregunto a esas personas que son algo cobardes, que son muchas, que no visitan a los médicos por temor a los resultados y van procrastinando enfrentar esa circunstancia. ¿Qué pasaría una persona que no va y o va y no se opera? Esa también es una muy buena pregunta. En el argot popular, lo primero que dicen es que el que se opera de la columna no queda bien, o que no camina, o que queda en silla de ruedas. Y yo siempre le digo a los pacientes que las informaciones hay que buscarlas en la fuente. La fuente es que te lo diga otro neurocirujano o alguien que trate la columna para poder ver los diferentes resultados. Los pacientes en muchas ocasiones tienen hernias bastante grandes que ya están apretando de forma importante el nervio. El nervio con el tiempo va perdiendo su función y se va dañando. Entonces llega un momento en que ya el nervio está dañado y aunque tú lo operes, eso no se recupera. Entonces se le explica a los pacientes, principalmente a los pacientes que tienen hernias discales cervicales en los que hay muy poco espacio, que ameritan la cirugía en un momento determinado, porque si se operan más tarde, la cirugía no es para mejorarlos, sino para que no sigan empeorando. Muchas veces los pacientes se van 2 años con una hernia y luego llegan con una pierna flaquita, pero entonces eso significa que el nervio se dañó. Aunque tú lo operes, vas a mejorar el dolor, pero ya el déficit está instaurado y eso debe ser explicado muy claramente al paciente.
Pero es bueno saber también que esos pacientes que van con miedo a operarse, quisieran saber, ¿realmente una operación de hernia discal es efectiva en su momento, doctor? Claro que sí. La cirugía, que ya era una cirugía bastante segura, incluso en estos momentos es más segura. Muchos casos no es solamente la hernia discal que se está dando el dolor, también hay un problema de inestabilidad. Y en estos casos, además de tú resolver el problema del disco, debes resolver el problema de la inestabilidad colocando materiales de osteosíntesis. Generalmente son tornillos transpediculares. Entonces, ahora mismo en el país, que ya tiene muchos años, hay un sistema que se llama de neuromonitoreo intraoperatorio y se le colocan electrodos al paciente y eso nos da una mayor seguridad porque hay un técnico que nos dice qué tan cerca estamos trabajando de los nervios y eso aumenta mucho más. Oh, La cirugía de hernia discal simple es una de las neurocirugías más seguras que existen. Ah, mira qué mira qué bien. bien. Yo tengo una duda, doctor. Yo conozco una persona que vive dolorida en su cuerpo y casi no puede caminar y parece inflamación, pero cuando va a bailar, como que se le quita todo y baila ¡Ay, como si caramba! no tuviera nada. ¿Es algo, pudiéramos decir que es psicológico o es algo físico en realidad? Un Muchas dolor selectivo. en lo que el problema es básicamente articular. Son esos pacientes que tienen problemas articulares y con la actividad, entonces, como dice el dominicano, cuando se calienta, mejora el dolor. Entonces ya es un problema más muscular y de la articulación per se, porque generalmente cuando ya hay un problema discal en sí, ya hay una afección del nervio en lo que hay calambres, hay parestesias, hay debilidad. O sea, esa paciente puede tener algo ya articular, una artrosis de la columna, artrosis de la cadera, y que con el movimiento entonces le mejora con el ejercicio. Ah, pues mira qué Doctor, ¿y interesante. qué pasa después de una operación, de una cirugía de hernia discal? ¿Qué tiempo tarda en sanar la persona como para llevar una vida diaria, integrarse en su trabajo, en una vida común? Exacto. El paciente que se opera de hernia discal en sí, ya nosotros le damos una licencia de un mes. Y si el paciente tiene una vida de un trabajo normal, un trabajo de oficina, ya el paciente puede reintegrarse. Ya un paciente que lleva unas actividades más pesadas, un obrero, una persona que trabaje ya en el hogar haciendo fuerza, uno le recomienda hasta 3 meses de reposo, pero el paciente que se opera de una hernia discal puede realizar su vida normal totalmente. Pero debe llevar un reposo para no tener riesgos posteriores a la operación, porque hay gente que dice, ya yo me quedé como tranquila 15 días, ya yo no tengo ningún riesgo. Se supone que El debe, paciente debe eh, durar apar- por lo menos un mes de reposo en lo que se recupera y luego entonces uno en las diferentes evaluaciones va viendo qué capacidades él puede. Generalmente también al mes es que uno lo manda a hacer la rehabilitación porque es un trabajo en conjunto. Uno debe ver siempre el paciente con el fisiatra, que el fisiatra vea cuáles son las capacidades que él tiene y qué puede hacer y qué no puede hacer. perfecto. Ana, Bueno, yo estaba pensando, esas personas que tienen trabajos pesados pueden regresar a su trabajo. Siempre uno le da un Realmente. grupo de recomendaciones, le recomienda qué cantidad de peso debe levantar. El fisiatra nos ayuda en cuanto a las posiciones que deben adoptar en el trabajo. En algunas ocasiones, no siempre, se puede recomendar el uso de fajas cuando realizan fuerza, pero en general el paciente que se opera de una hernia discal simple puede volver a su trabajo. Ya en una condición diferente de estabilidad de la columna, habría que hacer una evaluación integral para ver a qué él se puede dedicar sin afectar ya la cirugía per se. sí, porque me imagino que ya esas personas que trabajan por ejemplo, en albañilería, en algo, en construcción, ya tendrían que buscar otro tipo de trabajo, que aquí es difícil, otro tipo de trabajo más ligero, porque ya su espalda está Como un poco afectada, diríamos, durante ¿verdad? mi entrenamiento, yo duré un tiempo en Puerto Rico
y siempre le menciono a los residentes, que son los que están estudiando, que las columnas de República Dominicana son totalmente diferentes a las que yo vi en Puerto Rico. En Puerto Rico eran personas gordas, grandes, con una columna muy buena. El dominicano no. El dominicano tiene una columna artrósica, con las facetas hipertróficas. Son columnas que han pasado mucho trabajo y que han hecho mucho esfuerzo. Los pacientes de aquí generalmente tienen una columna bastante degenerada. A diferencia de los países desarrollados, en los países europeos, tú no vas a ver un alemán levantando un saco sin un buen traje o una buena faja para que le aguante la columna. Entonces aquí por eso los pacientes degeneran bastante. Me pregunto si la alimentación tiene alguna relación con las hernias, o sea, el conflé que ellos comen. Dígame a ver. Realmente la alimentación influye porque a mejor alimentación hay una mejor nutrición de las articulaciones, tanto del anillo fibroso, de los cartílagos, y llega una mejor hidratación o una mejor nutrición hacia el núcleo pulposo, que es avascular. Entonces, si todas las estructuras que los rodean tienen una mejor nutrición, hay una mejor función y dura más la capacidad de aguantar peso del disco intervertebral. Eso influye también. También en República Dominicana hay muchas osteoporosis. Esa osteoporosis te aumenta la degeneración de las vértebras. Entonces hay una columna mucho más dañada de lo que debería. Una preocupación que yo tengo, doctor, ¿esas hernias pueden volver a reproducirse? La hernia discal en sí, cuando tú operas una hernia discal, lo que pasa es que el anillo fibroso se debilita y el núcleo pulposo sale a través de esa debilidad. Entonces, cuando tú operas una hernia discal, tú entras a través del anillo y sacas todo el disco que te permita sacar, pero quedan fragmentos del disco pegado, tú no lo sacas completo. Entonces, si el paciente se cae, si el paciente hace una fuerza importante, entonces puede el disco que tú dejaste salir, y es lo que llamamos una hernia recidivante. Eso no es tan frecuente, pero un 15 a 20% de los pacientes pueden presentar eso. Ya en el caso de una artrodesis es menos frecuente, porque en la artrodesis, si tú sustituyes todo el disco por una prótesis, que en un futuro se va a transformar en hueso, y ahí es menos frecuente que haya una recidiva de la hernia discal. Porque como que me quedé pensando, de bueno, se extrae una, pero puede ser que quede algo ahí que pueda reproducir otra vez la hernia y entonces un problema. Bueno, doctor, yo quisiera que usted nos diera unas recomendaciones, sobre todo a aquellas personas que, ¿verdad? De la tercera edad que todavía están en el medio pensando que son jovencitos, levantando mucho las piernas, roncando, pensando que están en la época del rock and roll. Usted le dé unas recomendaciones y su número de teléfono para contacto. Para contacto, el 809-613-4408. Entre las principales recomendaciones es que no sean sedentarios. Se recomienda bastante la natación porque fortalece los músculos de la espalda. La postura 100% adecuada, no flexionar y rotar la espalda, no levantar objetos pesados, buena alimentación y dejar el cigarrillo. Y algo muy importante, cuando hay crisis de dolor de espalda, visitar a tiempo al médico, porque la mayoría de las crisis se pueden resolver sin cirugía. Pero si el paciente hace crisis recurrente y no va al médico, entonces puede ser que aparezca algo que pudiera haberse solucionado sin cirugía. Bueno, Muchísimas gracias, doctor Víctor Pimentel, siempre. cirujano, experto en columna y cráneo. Estuvo con nosotros y nos orientó sobre las hernias discales de lumbares, que son muy frecuentes. Próximamente lo tendremos por aquí, doctor, porque nosotros vivimos en un adorama permanente, el dominicano sobre todo. Gracias por darnos su tiempo, doctor. Bendiciones. Gracias por la invitación. Bye, bye. Señor rector, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó